Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en clases de Derecho. Gracias Felipe por aceptar la invitación. La verdad es que me habían dicho que no eres mucho de aceptar invitaciones. Solo a la posta pensé que le aceptabas las invitaciones. Soy poco de aceptar invitaciones, antes me gustaba más, hoy le huyo a lo mediático, pese a que esto de aquí es más académico y es una de las razones por las cuales acepto. Chévere, gracias. Sí, bueno, en realidad es un tema académico, pero es un tema también relajado. Sí, por supuesto. Nuestro lema en el podcast es lo que no te enseñan en la facultad. Y Felipe, bueno, me gustaría, antes de decirte por dónde quiero llevar esta entrevista, me gustaría un poco que te presentes para la gente que tal vez no te conoce, a pesar de que eres muy conocido en el medio, pero ¿quién es Felipe Rodríguez y cómo estudiaría? Muy bien, ¿quieres que vea la cámara? Como tú quieras, Muy te bien. sientas cómodo, podemos conversar tranquilos. Sí, ¿quién es Felipe Rodríguez? Un abogado penalista de 35 años, PhD en Derecho Penal, autor de casi 9 libros, sale mi nuevo libro en una semana. Ah, ya, qué chévere. Litigante, catedrático, y que hace derecho penal para vivir, pero que lo que le hace feliz es la literatura. Sí, porque estaba revisando tu hoja de vida antes de venir y vi que tienes un estudio en literatura también. Sí, es lo que me apasiona. Es una de las cosas que vamos a hablar porque te cuento la razón por la que en realidad nos llamó bastante invitarte y todo eso es por tus facetas. Yo creo que tienes 3 facetas, no sé si tal vez te estoy definiendo muy poco, pero quiero hablar de lo siguiente. Primero, tu éxito temprano, porque eres un abogado joven pero muy exitoso. Segundo, el tema de la parte académica tuya. Eres docente y todo el tema que viene junto con ello. Y tercero, el tema de tus otras facetas. Dentro de esta, como eres columnista de un diario, eres, como tú dices, escritor. Entonces son otras facetas no común en los abogados. Entonces, ¿por cuál te gustaría empezar? Vamos en orden. Vamos con el éxito temprano. El joven abogado. ¿Hace cuántos años te graduaste? Hace 12 años. Hace 12 años. Estábamos en la Universidad Católica, pero en realidad no fuimos compañeros. Yo me gradué hace 8 o 7 años, me parece. Ok. Entonces, tal vez tú ya estabas saliendo cuando yo estaba entrando en la facultad. Sí. Seguramente. ¿Por qué quisiste ser abogado primero? ¿Por qué quisiera? Porque quería ser político. ¿Ya? Y veía el derecho, para mí siempre el derecho ha sido lo que nos embarca a todos en todo. Entonces, estamos aquí, están grabando porque compraron una cámara y para comprar una cámara tuvieron que haber pedido una factura y que decir que el derecho tributario está ahí. Y tenemos luz aquí porque pagamos la luz y llegaste acá porque respetaste las leyes de tránsito. Es decir, el derecho es todo. Exacto. Y yo por eso me burlo de los anarquistas. No creo que no existe nadie más perdido en el mundo que un anarquista, que no entiende que es anarquista gracias a que el derecho se lo permite. Entonces el derecho es todo y siempre quise ser político hasta que me di cuenta que no quería ser político y seguí solo por el camino del derecho. ¿Y por qué te diste cuenta que no querías ser político? Porque creo que no vale la pena. La vida es muy corta y nadie te lo agradece. Es dejar todo en la cancha, sacrificar tu vida, sacrificar la de tu familia, por un cúmulo de desconocidos. Yo no tengo problema en decirlo, para que al final te termines convirtiendo en un meme. Y al final te vas a morir y la gente no te lo va a agradecer. Eso de trascender y quedar en un libro de historia por hacer política, creo que no vale la pena dejar a un lado a tus hijos, a tu familia, a los tuyos por los ajenos. En eso soy bastante egoísta. Entonces sí me gustaría, a veces me da ganas de ser fiscal general y empezar a solucionar las cosas. Pero luego se me pasa. ¿Quién sabe si quizás de viejo diga, ya, no tengo nada más que hacer, voy a meterme en una política? Pero en este momento quiero hacer lo mío, quiero vivir mi vida y puedo vivirla donde sea. ¿Y por qué decidiste? Bueno, en realidad mi comunidad en general es más enfocada en el derecho administrativo, pero de cierta forma la gente más bien que ha pasado por acá han sido penalistas. Estaba ya el Pablo Encalada, en la próxima entrega va a estar acá la Lolo Miño, que ella es un poco más de derechos humanos, pero también se lo relaciona con el tema penal, y Ramiro Ávila, que también empezó en el derecho penal. ¿Qué te llama la atención a ti del derecho penal? ¿Por qué decidiste dedicarte a esta rama? A ver, me encantaría dar una respuesta romántica, como qué es lo que más se acerca al ser humano y sacas a gente libre o metes a la gente a la cárcel. Mentira. Soy penalista, pero soy bueno siendo penalista. Es decir, yo les digo a mis alumnos normalmente que no se dediquen a hacer lo que aman. Es un error. ¿Ya? Porque yo quisiera ser futbolista profesional. Quise siempre ser futbolista profesional, pero nunca hubiese jugado ni en la Serie B. Entonces hubiese estado frustrado de que no me reclute el Real Madrid. Y yo creo que muchas frustraciones de la gente es que hacen lo que quieren, lo que aman, y luego se dan cuenta en el camino que hay gente mucho más exitosa que ellos. Yo creo que hay que ir al revés. Esa es mi postura de vida. Sí. Tienes que hacer aquello en lo cual eres hábil, que te va a dar un sustento de vida, que no te va a hacer vivir frustrado. Y una vez que estás estable en tu vida, a ese hobby que tenías, puedes convertirlo en tu profesión. Exacto. Conmigo, yo quise siempre ser escritor, pero me ponía a pensar, estudiaba literatura y quería sacar mi primera novela a los 22 años y nadie me iba a leer. Y yo creo que tienes que irte forjando un camino para llegar a hacer lo que amas y terminar haciendo lo que amas. Así no vives
frustrado. O sea, bajo esta lógica es mejor primero labrar un nombre y después empezar a abrir tus frutos, digamos. Y haciendo lo que eres bueno. Por ejemplo, para mí el derecho penal es lo más básico del mundo. Nunca se me hizo difícil. Como esas mentes matemáticas que te hacen una ecuación cuántica que yo veo y digo, no entiendo ni cómo despejar la X. Ajá. A mí el derecho penal me resulta la cosa más sencilla del universo, como amarrarse los zapatos. ¿Y cómo es la mente de un penalista, digamos? O sea, ¿por qué dices yo tengo lo que se necesita para ser buen penalista? Es mucho de lógica aristotélica. Y si tú analizas, sobre todo la gente que comenta en Twitter, llegan del punto A al punto B sin que el punto B se conecte con el punto A. Nadie entiende cómo llegan allá. El derecho penal es lógica pura. Es decir, te permite mantener premisas, te permite llegar a una conclusión. Y es algo que a la gente le cuesta hacer. Entonces yo creo que es bastante lógico es plantearte un problema jurídico y encontrar una salida. Yo les suelo decir a mis alumnos, yo estoy duro con mis alumnos, les quiero mucho y espero que ellos a mí, pero suelo decirles algo importante y es que si ellos tienen que buscar la respuesta en la ley, tienen que cambiarse de profesión. No nacieron para ser abogados. El abogado que encuentra la respuesta en la ley no es un buen abogado. El abogado sabe la respuesta. Claro. Y resulta ser que cuando abre la ley dice exactamente lo que él estaba pensando. Si tú no tienes esa capacidad de discernir, a mí me preguntas algo de derecho civil, yo te digo cuál es la respuesta, sin hacer civil. Si me preguntas algo de derecho administrativo, voy a encontrarle una lógica y vas a decirme, ¿sabes qué? Lo que tú dices dice el artículo tal de tal norma. O no estuviste tan alejado. No estuviste tan alejado. Entonces, cuando te resulta evidente y obvio, eres un buen abogado. Cuando te resulta así de forzado de tener que matarte investigando, encontrando la norma, tienes que dedicarte a otra cosa. Claro, totalmente. Y por eso es que yo digo, los abogados que a veces están solo pensando que necesitan el formato o van a la biblioteca jurídica y se tienen libros de modelos. Prácticamente es como hacer la carpintería, pero no te pones a hacer esa arquitectura jurídica que necesita una mente para resolver problemas, ¿no? Tal cual. Y a tus estudiantes, ¿cómo, o sea, qué metodologías utilizas como para que tus estudiantes puedan ir desarrollando este olfato jurídico, digamos? A ver, yo creo que es innato. Yo no soy el sensei que les hace desarrollar ese olfato. O eres bueno en la cancha o no eres. Es decir, yo lo que hago es ir descubriendo las joyas ocultas. En esta oficina estamos más o menos 22 personas. Todos han sido mis exalumnos. Es decir, yo voy descubriendo quiénes son buenos. Incluso muchas veces he encontrado gente maravillosa en civil que no dan pie con bola en penal. No tienen una lógica penal, pero tienen una lógica civil maravillosa. Entonces también es importante irles identificando y guiando. Tú no naciste para ser penalista, tú vas civil. Hay gente que tiene una mente constitucional brillante y se confunde con el derecho penal. O hay gente que es muy buena. Recién conocí un jóvenes que entendían las nuevas tecnologías aplicadas al derecho audiovisual de una forma maravillosa que a mí no me entra en la cabeza. Pero muy bien, tienen que dedicarse a eso. Entonces es ir descubriendo para qué eres bueno. Pero también, cuando eres profesor, vas dando cuenta que hay gente que tampoco nació para ser abogado. Entonces también uno tiene que ser una cernidera. Porque al final está la vida de los seres humanos cuando eres penalista, pero en todo caso la vida, los negocios, lo que sea de tu cliente en tus manos. Por lo tanto, también el docente no está ahí para graduar a todos. El docente está para graduar a los mejores. Y eso es algo que a mí muchas veces me han criticado. Me han dicho, dejas a muchos. No, dejo a los que no se merecen pasar. Y no se merecen pasar no porque sean malas personas, sino porque tal vez están yéndose por el camino equivocado. Porque todos sabemos que quienes no saben o no tienen la menor idea de qué estudiar en sus vidas, o estudian administración de empresas o estudian derecho. Sí, hay bastantes esos casos. No, y en realidad es bueno porque a mí, por ejemplo, en las clases hay gente que a veces me dice, es que sí me he esforzado, pero, y aquí voy un poco a conectar con la idea que vos decías antes de que, y leí hoy en tu columna que hablabas que vos eras un poco más de la tendencia del pesimismo de Schopenhauer y no del optimismo de Hegel. Porque vos dices, hay gente que no va a poder ser abogado y porque no nació para esto. No nació. Y hay que aceptar de cierta forma que también no todos somos buenos en todo. Es como lo del futbolista que decías. Yo también comparto contigo en ese punto de que a veces a la gente se le mete mucho positivismo tóxico y se le dice, eres capaz de todo. Y no digo porque no seamos... O sea, no todos son capaces de todo, pero tampoco uno puede decir, tal vez yo nací para abogado, pero no seré, como vos dijiste, no soy para futbolista. Y a la gente tiene que empezar a aceptar esas cosas para que no se decepcione de unas caídas tan fuertes, ¿no? Hay que pensar, tenemos diferentes tipos de inteligencia. Recién me leí un libro que te lo recomiendo de Le Boutut, que se llama Un verdor terrible, un libro maravilloso sobre la historia de los más grandes científicos de la historia, de quienes descubrieron una fórmula física cuántica, desarrollaron mucho más que Newton la ecuación de la gravedad. Y cuando ves los cálculos que hacían, es decir, podían calcular el tamaño de una estrella solo haciendo ecuaciones y viendo la estrella. Y tú dices, ¿cómo puedes hacer eso? Y yo no podría. Entonces, si el día de mañana yo me quiero dedicar a ser físico, no puedo, porque hay gente que tiene una mentalidad de físico, pero ese físico le quiere llevar una vida social y para empezar no va a poder tener clientes porque sus habilidades sociales van a ser además restringidas. Entonces, todos tenemos nuestras cualidades. Somos buenos en algo
Y en todo. Es como que yo quiero ser basquetbolista. No le llego ni al hombro al que llega al aro. Entonces, simplemente tengo que entender que eso no es para mí. Y también funciona con los diferentes tipos de inteligencia. Ok. Empezamos primero por el tema académico, pero no me quiero salir de acá para ir cerrando punto por punto. Te reconocen entonces también por ser una persona, bueno, pues te apasiona el derecho penal, dices que naciste para esto. ¿Qué haces tú como para mantenerte actualizado? O sea, ¿cuáles son tus estrategias como para estudiar el derecho penal y que puedas brindar tal vez un mejor servicio a tus clientes a través de eso? A ver, yo no quiero volver a estudiar, porque he estudiado ya mucho, ya me cansé de estudiar, pero escribo libros de derecho penal. Me encanta escribir, o sea, me apasiona escribir. También estoy escribiendo libros de literatura, que será algo que ya conversaremos. Pero todavía luego. No has publicado ninguno. Nada, ya tengo 2 novelas terminadas, estoy en eso. Buscando editorial, evidentemente, porque quiero que sea alguna editorial de Grupo Planeta, estoy en ese trabajo. Pero cuando yo escribo, también cito. Es decir, uno no puede escribir un libro, por ejemplo, de procesal penal sin ser procesalista. Y para ser procesalista no tienes que leer libros de procesal, tienes que ejercer el derecho penal. No obstante, para explicar una teoría sobre cuál es el origen mundial del principio de legalidad, me toca ir a ver literatura pasada, literatura jurídica, ¿no? Pasada, presente y la más novedosa o la más revolucionaria. Entonces, escribir me obliga a mantenerme actualizado. No preparar clases. Hay muchos que dicen preparar clases o ser profesor te obliga a estar actualizado. Yo nunca he preparado clases en mi vida. Entonces, porque voy y hablo de lo que sé. Es decir, voy y digo, esto es, no sé, es como que me lleven a un colegio en Francia a dar clases de español. Yo voy a decir qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un predicado. Yo lo sé por lo que hablo. Y yo me actualizo escribiendo. A clases voy a contarles cuál es el proceso según mis conocimientos. Y a contar experiencias también. A contar experiencias, a hacerlo divertido, a que se rían. Yo soy duro, pero trato de que se diviertan. Es decir, algo que me gusta a mí, porque también fui estudiante y tuve muy malos profesores, como muy buenos profesores, es que tengan ganas de que ya llegue la hora de tener clases conmigo. Exacto. Para mí es importante. Qué bueno. Y yo te he leído también, no tus libros de derecho penal, te soy honesto porque no soy penalista, pero he leído tus columnas. Por ejemplo, de hecho te mencioné ya que había leído la que salió hoy de Primicias. Y hay bastante gente que le gusta cómo escribes. Tienes un estilo, digamos, de cierta forma. Es como que cuando te leo, y tal vez a mucha gente le pasa, siente como que, así como estás hablando ahorita, como que hubiera tu voz, como en las novelas cuando leían la carta. ¿Cómo llegaste a tener ese estilo? Seguramente por tus estudios de literatura también. ¿Y qué consejo nos puedes dar para los que queremos escribir mejor? Verás, muchas personas me critican porque dicen que insulto a los lectores. O sea, que muchas veces trato como bruta a la gente. Y es porque yo soy así. Es decir, yo soy un tipo... No te voy a decir, como muchos dicen, yo digo lo que pienso, porque me parece una frase también muy trillada. Pero no me gusta la diplomacia. Entonces yo creo en el derecho humano a la verdad. Y cuando hay alguien que es un idiota, tiene el derecho humano a saber que es un idiota. Entonces tienes que decírselo y tienes que explicárselo por qué. Entonces yo trato de escribir para las personas inteligentes que entienden el mensaje. Y también voy tratando mal a los que no entienden el mensaje. Porque tenemos esta forma, cuando tú ves columnas que son muy técnicas o tratan de explicar, tienes que entrar a romper esquemas. Yo creo que la literatura, vamos a hablar un poco de literatura, pero creo que cuando tú quieres transmitir algo tienes que romper fibras, es decir, tienes que resultar incómodo. Aunque alguien diga quién es este cretino que está escribiendo esto, pero se puso a leer. Entonces, cuando eres muy lineal, nadie te escucha. Cuando entras a sacudir, la gente empieza a poner atención. Los seres humanos funcionamos así. Cuando ves una película aburrida, te duermes. La película tiene que conmocionarte. Lo mismo me pasa con la literatura. A mí me gusta que los libros me dañen, pero me dañen profundamente. Si no me hieren, si no remueven tejidos muy internos míos, si no me hacen daño, para mí no es literatura verdad. Me tienen que llevar al borde de las lágrimas. ¿Y qué tipo de literatura te gusta leer? ¿Es policíaca? No de policíaca, porque ya mi vida profesional es medio policíaca. Entonces, ficción. O sea, puedo leerte de todo. Pero siempre estás acompañando el estudio del derecho penal con una lectura libre. Siempre. Yo leo libros de derecho penal solo para escribir. No leo libros de derecho penal si es que no tengo que escribir. Y mis alumnos están obligados a leer 4 libros de literatura al semestre, gruesos, anchos y complejos, y están prohibidos de leer derecho penal. Para eso están mis clases. ¿Por qué? Porque yo creo que el secreto del éxito de un abogado se mide en cantidad de libros leídos, mientras de literatura, no de derecho. Compartes en este punto el tema de... El Ramiro Ávila también tiene mucho de este tema de... De hecho, ahorita me estoy leyendo el libro del Ramiro, que yo recién lo conseguí, el de la utopía del oprimido. Y sales de leer ese libro y como menciona bastantes obras de literatura, y él lo que explica es eso, ¿no? De que el mundo puede ser explicado a través de la literatura. ¿Compartes de cierta forma esa línea o para qué les dices a tus alumnos lean la literatura? ¿Solamente para, digamos, para forjar ese hábito en ellos o porque después dices con esto podemos entender mejor el derecho? Porque no quiero que vivan bajo un puente. Es decir, mientras más libros... Yo digo que el éxito de un hombre se mide en libros leídos.
Hay muchos que te dicen, oye, sal a ver el mundo real, estás metido en un libro. Muchas veces personas me critican eso, pero no se dan cuenta que yo no estoy viendo mi vida. También estoy viendo mi vida. Uno cuando lee, vive la vida de todos los personajes. Y cuando estás ejerciendo la profesión resulta ser que puedes pensar como un ingeniero, como un arquitecto, puedes sentir lo que sentía una prostituta en el siglo XVIII. Leer te conecta, te hace vivir en carne propia, curiosamente, tantas vidas, tantas experiencias, tantos viajes en el tiempo, que cuando estás en el mundo real, te permite tener, no solo ser más empático, sino entender el mundo. Entonces, cuando estás, y les digo a mis alumnos, cuando ustedes quieran conseguir un buen cliente y estén, por ejemplo, en una reunión donde están gerentes de multinacionales y no han leído literatura, se los van a comer vivos el que sí ha leído. Porque alguien va a querer hablar de las guerras púnicas y de cómo se enfrentó Cipión a Cornelio Escipión a Aníbal, o alguien va a querer hablar de Alejandro Magno, o alguien va a querer hablar de Hegel, o alguien va a querer hablar del último libro de Vargas Llosa. El ser culto te permite conectarte con gente culta. Entonces yo siempre les digo, si ustedes quieren que les vaya bien en el derecho, se van a dar cuenta que los grandes clientes son personas por esencia muy cultas. Y para ser muy cultos, uno no llega a ser culto leyendo derecho, uno llega a ser culto leyendo literatura y entendiendo cómo funciona el mundo. Entonces yo trato de inculcarles de esto y les tomo gran parte de su nota, que algunas de alguien se quejó, porque si alguien estudia derecho penal y me toman exámenes de un libro, gran parte de su nota es preguntas y muy profundas sobre lo que leyeron en ese libro. Wow, qué bien, bien, buen hábito. Y esto nos va a llevar al siguiente punto. Hacemos el primer corte comercial ahorita, pero vamos al siguiente punto ya del tema de los clientes. Alteramos el orden de los factores, nos metimos primero al campo académico y dejamos, creo, este tema del éxito temprano de Felipe Rodríguez, que me interesa bastante. Llevas 12 años de graduado, según nos decías, y Felipe, quiero preguntarte un poco de tus inicios. ¿Cómo fue este tema de que estudiaste en la Universidad Católica y cuando saliste te sentías ya preparado? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste? Y bueno, el proceso en realidad, la receta. La receta. Yo creo que uno también como penalista tiene que perfilarse. ¿Cómo inicié? Inicié de la mano de mi maestro, que es Ricardo Vaca Andrade. Sí. Al doctor Vaca le debo lo que soy. Es más, siempre que ganamos un caso en esta oficina, digo, ganó el doctor Vaca. Siempre que algo bueno le pasa a esta oficina, yo digo, le debemos a Ricardo Vaca Andrade. Es decir, yo soy lo que soy, la mitad de quien soy yo, le debo a mi familia y la otra mitad le debo a Ricardo Vaca. ¿Desde cuándo empezaste a trabajar con él? Desde un año antes de graduarme como abogado. Okay. Es decir, él fue mi motor, mi maestro, y yo tuve algo de suerte en esto. Porque cuando tú te gradúas, sales a la calle y nadie golpea tu puerta. Total. Eres un don nadie como abogado. El doctor Vaca me dio vitrina, es decir, él ya estaba cansado al final, seguía teniendo buenos clientes, pero estaba un poco cansado, tantos años de ejercicio, y me empezó a dejar que haga todas las audiencias yo, desde que iba un día de graduado. Y esto, reitero al tema del fútbol, la única forma que te fichen en grandes equipos es que juegues el mundial, es decir, que te vean los cazatalentos en la cancha. Si no juegas, nadie te ve, y si nadie te ve, nadie sabe que existes, nadie sabe que existes, no importa que seas un gran jugador, no existes para el mundo. El doctor Vaca me dio esa vitrina y hizo que la gente me empiece a ver. Y cuando empezaron a ver que daba resultados, la gente te empieza a llamar. Pero también creo que es importante con el mundo de los clientes, algo que yo he intentado hacer, que por ejemplo el Pepe Molina, que no sé si le conoces, también lo ha hecho, el Pablo Encalada con el Nico Salas, es empezar a romper esos esquemas de corrupción y de nichos de abogados mafiosos que había en el derecho penal. Si pensamos en el derecho penal de los 90s, es de ese penalista con el traje ancho, anillos de oro, traje, líneas diplomáticas, puro... Y justo te iba a preguntar, porque en realidad mucha gente se aleja del ejercicio del derecho penal porque dice es un derecho muy sucio, o sea, hay mucha corrupción. Dicen, no, me quedo nomás en lo civil, me quedo nomás en lo de acá, porque si no me gusta la corrupción, ¿para qué te vas a meter en penal? ¿Cómo lidiaste con ese tema? Es duro combatir la corrupción, pero yo tengo el orgullo de decir que esta oficina y mi competencia directa, puedo también poner mis manos al fuego por ellos. Yo sé que nunca he encoimado a nadie. Es decir, por ejemplo, tú le hiciste el podcast también al Pablo Encalada. El Pablo es parte de mi competencia directa. Es decir, tal vez un cliente si está donde él es porque no vino acá. Antes nos quitamos clientes entre él y yo. Pero yo sé que si el día de mañana alguien me dice que el Pablo sobornó a alguien, yo sé que es absolutamente mentira y a quien le voy a dar un golpe es al que se inventó eso. Porque yo conozco a mi gente. Entonces somos estudios jurídicos rivales, pero hemos roto con esos esquemas de estudios jurídicos mafiosos. Y no ha sido frustrante muchas veces porque juegan sucio, pero no ha sido jurídicamente difícil. Porque esos estudios jurídicos famosos de la historia de Quito y de Guayaquil, que hay muchos, que se dedicaban básicamente a comprar a medio mundo, y en el mundo del litigio son muy malos. Porque como han sido corruptos toda su vida, no tienen idea de derecho. Exacto. No saben lo que dice un código. Nunca lo han abierto. No saben lo que es derecho constitucional. Y hoy en día, tal vez después de exponer más fácil con el tema de redes sociales, todo eso, entonces ya quedan más en evidencia, ¿no? Y no solo eso, sino que antes, cuando yo empecé mi profesión, los jueces tenían un promedio de 70 años. Hoy los jueces tienen un promedio de 38 años. Antes, tú piensas en la generación de tus papás, de hacer una maestría era imposible. O sea, hacer una maestría era carísimo. Hoy puedes
hacer una maestría online, puedes irte a estudiar a España y hacer una gran maestría por 1.500 euros. Por ejemplo, hoy, no puedo equivocarme, pero en el Complejo Judicial Norte todos los jueces tienen maestría. Todos los jueces son jóvenes. Entonces llegan estos abogados de antaño a gritar, a amenazar, y Ya se no van les con resulta. argumentos y ya no les resulta. El derecho cambió. En Qué Quito, bueno. aquí luego me dirán regionalistas, sí, Claro. En Quito y Cuenca se litiga mucho más limpio. Qué Las bueno. otras provincias tienen que seguir siendo depuradas, y esto hay que decirlo claro. Eso no se llama regionalismo, se llama realismo, las Total. cosas como son. Claro. Pero puedes litigar limpiamente. Entonces ese es mi orgullo de esta oficina, saber que nunca le he dado un centavo a nadie, que nunca nadie me lo podrá recriminar. Y como dije un día, si un día tengo un enemigo político y me allanan y se me llevan toda esta oficina, yo me voy a reír, porque no van a poder encontrar ni pornografía en mis computadoras. Entonces, eso de vivir en paz y con paz, de saber que has hecho tus cosas limpias, te va dando réditos. ¿Qué réditos? Buen nombre. Buen nombre, que las compañías que te contratan sean multinacionales, grandes empresas que cotizan en bolsa. Si ya no llevas el caso de tránsito del borrachito, Claro. si no empiezas a llevar ya casos grandes de la top aseguradora del mundo que está metida en un problema X, o empiezas a hacer programas de compliance, ¿sí? Ya estamos llevándole al derecho penal algo mucho más corporativo, que nos dejen de ver a los penalistas como el bicho sucio del derecho, Sí. sino que empiecen a vernos que somos gente mucho más corporativa, y eso es lo que estamos intentando hacer entre estudios jurídicos rivales y aliados al mismo tiempo. Estamos limpiando el sistema y creo que es importantísimo. Qué bueno, entonces trabajas con Ricardo Vaca desde que ibas a graduar, ya graduado. ¿Cuánto tiempo duras? Y después de ese estudio jurídico, ¿pasaste directamente a formar el tuyo? Así es. ¿Nunca estuviste en el sector público? Nunca. Yo estuve con el doctor Vaca del 2010, de noviembre de 2010 a 1 de septiembre del 2015. 5 añitos. Casi. 5 años. Ajá. Y cuando salgo, porque el doctor Vaca se estaba jubilando, ya tenía otra estructura, yo quería seguir creciendo, Claro. nos queremos muchísimo hasta hoy. Y cuando yo salgo, me voy solo, completamente independiente, y uno de mis grandes amigos, abogados de Pablo Micheli, me llama y me dice: oye, yo también estoy solo. Él se había separado, en cambio, de la María Paula de la Paula Araujo, otra Sí. gran jurista, Ajá. a la que respeto muchísimo. Él ya se había separado hace un tiempo. Él iba más o menos 2 años con otro estudio jurídico que Ya. se llamaba algo así como Fedelex, no me acuerdo. Ajá. Y estaba saliendo de ahí. Me llamó y me dijo: ¿qué haces solo? Y le dije: esperándote, porque Ah. tenemos muy buena relación. Qué bueno. Curiosamente buena relación, porque nuestras exnovias eran mejores amigas. La Francis. La Francis, que además sigue siendo una de mis mejores amigas qué chévere. en el mundo. Ella vive en Miami ahora, creo. No, ¿O ella fue vive en Londres. Ah, Ella vive en Londres, wow. trabaja en Ernst Young, y es una Chévere. de las duras, un orgullo ecuatoriano en el Sí. derecho tributario, es de las pesadas en Inglaterra, y es una abogada ecuatoriana. Wow. Ella es la exnovia, Sí. y era la mejor amiga de mi novia de ese momento. Entonces Ok. nosotros terminamos nuestras relaciones, Ajá. pero seguimos viéndonos entre él y yo porque nos llevábamos muy bien. Él es 5 años mayor que yo. Eduardo él estaba egresando cuando yo estaba en primer semestre. Ah, ok. Nunca coincidimos en la universidad. Pensé que eran ya. No, nos conocemos por otra cosa. Empezamos a trabajar juntos, nos fue muy bien, fuimos creciendo y ya tenemos las oficinas que tenemos y somos un buen equipo. No, felicitaciones. De hecho, estoy aquí. La gente que está viendo en el vídeo ha de ver una oficina elegante. Los que están en el podcast ya les puedo describir. Estamos en una mesa de mármol, me parece, todo chévere. Y recién vi que de hecho ganaste un premio como líder en el área penal de delitos de cuello blanco. Ah. Bueno, quería preguntarte ¿cómo se llevan a cabo estos concursos o cómo, seguramente te da un buen prestigio, pero cómo llegas a tener esa nominación? El Leaders League es el único ranking en el mundo que no es pagado. Todo el resto son pagados, con Ok. una diferencia, ¿no? Si Juan Pérez quiere estar en Chambers, no puede, porque para estar en Chambers tienes que tener cierto número de facturación, cierto número de clientes, cierta Ok. estructura. Entonces, no cualquiera puede pagar para estar ahí. Ok. Pero si ya quieres estar ahí, quieres tener tu premio, tienes que evidentemente contribuir con el premio. Entonces, Ok. no es que los que están ahí, que son los grandes estudios jurídicos, están por pagar. Están Sí. ahí porque se merecen estar Ok. ahí, y además han decidido que sí quieren el premio. Ok. Leaders League es el único ranking en el mundo que es gratuito. Trabajan con las multinacionales. Entonces, nosotros no nos postulamos, sino que ellos llaman a todo el mundo y, por ejemplo, voy a poner a la empresa X multinacional estadounidense y le van a decir dónde tiene operaciones. En Ecuador, en Perú, en Costa Rica, en Inglaterra. Ok, en Ecuador, ¿con quién trabaja? Y te dan el listado de abogados. Entonces, sale mi ok. nombre en el listado de abogados. Entonces, cuando se repite muchas veces, se dan cuenta que eres líder en esa categoría y ahí es donde te rankean. Es importante bueno. porque hay empresas en el mundo Que buscan ahí que directo. no contratan abogados que no estén en el listado. Ah, qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cómo manejas tú el tema de... ¿cómo empezaste a tener ya los clientes grandes? O sea, si bien Ricardo Vaca te dio, digamos, tu salida, pero de ahí, ¿cómo empiezas a lidiar con los retos de, primero, administrar una firma jurídica, tener que ver ya no solo el tema del litigio penal, sino que tal vez te topaste con el tema de declaraciones de impuestos, contratación de personal, y después, no sé, de cierta forma,
ahora ya era tu responsabilidad el decir hasta dónde quiero llegar. ¿Cómo empiezas ese camino de administrar una firma jurídica? Verás, primero con los clientes grandes. Los clientes grandes, nunca vas a ver un estudio jurídico corrupto con clientes grandes. Ok. Van a tener un mafioso grande o un cartel de drogas grande. Ok. Pero las multinacionales por compliance evalúan todo. Tú tienes que pasar por unas políticas de anticorrupción brutales con las multinacionales. Muchas veces solo hasta pagar tu honorario sumaron 8 meses porque estás en todo el proceso de selección pese a estar trabajando. Okay. Entonces, trabajar de forma honesta te hace que las grandes empresas te puedan contratar. Si estás en un escándalo de corrupción o te encuentran algo deshonesto, no puedes justificar tu patrimonio. Hasta nos obligan muchas veces a mandar nuestros estados de cuenta y tienen que ir viendo que coincida con las declaraciones de impuestos. Hacen un due diligence completo. No podríamos tener ese tipo de clientes. Entonces, para empezar, ¿cómo tenerlos? Para los abogados que son jóvenes o están estudiando, quieren ser abogados de grandes empresas, sean abogados honestos. Al principio es duro, pero tienes que mantenerte firme en eso. Okay. Administrar una oficina es difícil porque el penalista, yo diría que casi todos, si pensamos en los estudios jurídicos grandes, en Bustamante Favar, en PVP, en Robalino, en Carminiani, son unas megaestructuras, pero olvidémonos de esas megaestructuras. Okay. Pensemos en el abogado civilista de la Alameda. Pensemos en el abogado penalista de la zona del Congreso. Sí. El penalista y el abogado generalmente ha sido un orangután que dice, mi ganar $10,000, mi gastar $10,000. Les cae el mega honorario y se compran un Mercedes, pero se compran un Mercedes de 80,000 y se endeudan. Entonces, el abogado siempre ha sido un muy mal administrador. Algo que yo también he intentado, y lo hemos hecho algunos estudios jurídicos, es volvernos mucho más empresariales. Que no entres ya ese abogado el penalista de antes de paredes de madera, una secretaria en el recibidor y un abogado recibiendo detrás de un escritorio, sino que ya entre el cliente y diga, no estoy entrando a un estudio jurídico, estoy entrando a una empresa que me va a dar un servicio que está garantizado en su calidad. Y tienes que tener dotes de administrador. Yo soy un tipo obsesivo por el orden. Yo tengo, por ejemplo, cosas que muy pocos saben. Si bien tengo mi área contable que se encargan de ver todo, yo facturo y yo hago conciliaciones bancarias. Soy obsesivo por el control absoluto de todo. Yo sé cuánto... Tú declaras, dices. Yo no hago declaración de impuestos, se encargan otras personas, pero yo soy obsesivo en saber... Y yo me encargo de redactar contratos. Pese a que me hablan y me dicen que por eso no tengo tiempo en nada porque estoy acaparando cosas que debería ser el área civil. Yo hago contratos, yo me encargo de facturar, yo hago conciliaciones bancarias, yo estoy enfocado en todo, yo sé qué comisión gana quién, yo sé qué caso está asignado a qué persona. Soy obsesivo con el orden, es decir, no me distraigo. No lo dejo así al azar. Es algo, como vos dices, que casi los abogados no tenemos. Que no hay. Pero y que no nos gustan normalmente los números, entonces tenemos ese problema. Pero que es posible con una estructura como la mía, es decir, medianita. Y ya si un día tengo un estudio jurídico 100 personas, ya no podría hacer eso. Entonces, yo creo que estoy en mi límite. Puedo hacerlo hoy, no lo puedo hacer después. Pero el abogado tiene que aprender a ser buen administrador. Y una de las estrategias que, bueno, te he escuchado, en realidad, no sé, no lo he visto en detalle, pero, por ejemplo, ¿haces mucho pro bono? Hacemos pro bonos. No solo pro bono en el sentido de ayudar a gente que no tenga recursos, sino también casos gratuitos en los que tal vez no cobras y no necesariamente es gente que no puede pagar. Sí, curiosamente tenemos dos tipos de pro bono. Los de gente muy pobre, pero no somos junta de beneficencia, eso es importante. Exacto. ¿Qué pro bonos cogemos cuando son gente muy pobre arrastrada por el Estado? Es decir, que realmente están viviendo una injusticia brutal por un caso de inseguridad jurídica o violaciones del debido proceso donde por ser pobres los fiscales se lo están comiendo. Es decir, el chivo expiatorio. Entonces, cuando empieza a haber esos retos, acabamos de hacernos cargo de un caso súper interesante de un chico condenado a 24 años de cárcel por haber matado a una prostituta. Yo no hago delitos violentos, pero cuando vi la historia decidí hacerlo. Pero mató en Lago Agrio cuando él estaba ese día en Portoviejo y quien hizo la autopsia era un ingeniero mecánico, no un médico. Y cuando empiezas a ver todas las evidencias, resulta ser que no había ni una sola prueba en su contra y su familia estaba realmente desesperada. ¿Y qué van a plantear ahí? ¿Una revisión? Ya ganamos. Logramos en casación que se declara una nulidad por falta de motivación y en apelación su libertad. Y la paliza al fiscal, que me estará escuchando, pero quiero que sepa que recibió una paliza, porque esas cosas no se hacen, no se acusa a una persona inocente solamente por dar resultados de estadísticas. Perdió y ya ni siquiera interpuso recurso de casación, porque se dio cuenta que no iba a ganar. Entonces, pero no estuvo preso el chico porque... Preso 8 años. Preso 8 años. Por 8 años, mientras subí y bajaba. Y después con eso demandas... Habrá que demandar al Estado, pero también es un proceso largo y caro. Claro. Entonces, claro, son esos casos donde tú ves y dices, nunca, si hubiese tenido un buen abogado, esta persona se hubiese ido a la cárcel. Y resulta ser que como no tuvo un buen abogado, porque eso es otro problema, cuando te defiende alguien que no tiene vocación, terminas yéndote 24 años de la cárcel por haber matado a alguien que no mataste. Es decir, que ni siquiera conocías. Ese es el tema. Es decir, como que te digan, en este caso, solo por ponerte un ejemplo, digamos que decían quien mató es Andrés. Buscaron un nombre de Andrés al azar y resultó que eras tú.
y solo por eso te condena. Entonces esos casos a nosotros nos enardecen y evidentemente no vamos a plantearles unos honorarios que plantearíamos a un cliente grande. Algo que les digo normalmente cuando hago gratis y me dicen te agradezco, o a veces no son pro bono, pero son valores súper simbólicos que cubren un sueldo básico de un pasante, son cosas pequeñas. Siempre les decimos, para eso hay los grandes clientes. Esos grandes clientes cubren las defensas de los pequeños clientes y creo que hay que manejarse así también de cierta forma devolver un poco de lo bueno que estás teniendo. No hay que olvidarse en esta profesión por qué decidiste ser abogado. Oye, nos decías del tema de 2 casos de pro bono. ¿Nos cuentas el primero? Y el segundo, ¿cuáles son los otros casos pro bono? Los otros casos pro bono son, como te decía, personas de muy escasos recursos, que era el primero que estaba siendo perseguido por el Estado, pero hay otros que no son perseguidos por el Estado, o mejor dicho, que podrían estar siendo perseguidos por el Estado, pero que sí tienen los recursos para contratar a un abogado. Y también muchas veces nos hacemos cargo de esos casos sin cobrar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay casos de políticos o de personas de rango medio que son perseguidos por Contraloría y luego por la Fiscalía, pero que realmente tienen solo deudas, están complicados en su vida, sí podrían contratar a un abogado, pero se vuelven retos para nosotros y son retos académicos. Ah, ok. Entonces, el caso te interesa. Entonces me interesa el caso y no quiero lucrar del caso. Y tampoco lucramos en casos que dan réditos políticos al Estado. Por ejemplo, el caso Balda, que fue un caso que yo llevé, nunca cobramos un solo centavo. Hay gente que dice cuánto le habrán pagado. Nada. Jamás yo podría lucrar de un caso de esos. Esos casos los hago gratis. Yo no me voy a enriquecer de un caso que es de interés nacional. Ah, ok. Bueno, además, de cierta forma, ya en el punto de vista de la estrategia como abogado, si bien no te da, digamos, réditos económicos, pero te da marca, ¿no? Te da imagen, te da presencia. Sí, pero esos casos te hacen daño. Empresarialmente te hacen daño, porque los buenos clientes, las grandes empresas donde yo apunto con el derecho penal corporativo, no quieren un abogado mediático, no quieren un abogado enemigo de gobiernos, no quieren un enemigo, piensan, dicen, muy bien, se está enfrentando a un gobierno saliente, pero el día que regrese se pueden ir contra la empresa solo por tener este abogado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, asumí ese caso, perdí casi todos mis grandes clientes. Wow. Casi todos. Es decir, la gente dice qué bien le estaba yendo. No. ¿Te falló el cálculo político? No, ¿O nunca lo hice por cálculo político. No. Nunca me imaginé que esa iba a ser la consecuencia. Ah, ok. Y claro, los grandes clientes te dicen, chévere, te apoyamos, pero queremos un abogado que tenga perfil bajo. Y se te van. Bueno, ya que estamos en este punto, en toda tu carrera, que todos tenemos altos y bajos, ¿cuál crees que fue no sé si un fracaso, pero un punto bajo donde realmente sientes que fue el fondo que más tocaste en estos años de emprender como abogado? Momentos bajos. Yo creo que cuando hay derrotas son momentos bajos. No le creas al abogado que te diga yo lo gano todo. Si lo gana todo es porque algo chueco está haciendo. Claro, también se pierde. También se pierde. Uno se construye y se hace grande ganando, pero es imposible no perder en el camino. Sí. Y hay derrotas que duelen muchísimo. He tenido derrotas que me han dolido. Derrotas que me han mandado fuera de la oficina 3 semanas. De no querer ver a nadie, de no querer leer, de no querer saber del mundo porque me quedo absolutamente frustrado y con ganas de botar la toalla. Y después de mucho respirar y pensar, dices, muy bien, no llegué acá siendo una persona que es derrotada constantemente. Llegué acá ganando y es momento de pararse firme. Entonces, son momentos frustrantes. También es frustrante cuando pierdes y pierdes en buena lid. Hay veces también pierdes en mala lid. Es decir, que tú sabes que compraron a alguien, sabes que hubo una llamada de un ministro y se empieza a ser muy frustrante y dices, ¿para qué doy clases? ¿Para qué me esfuerzo preparando libros? Para que al final una llamada lo resuelva todo. Y te preguntas, ¿vale realmente la pena ejercer esta profesión o debería estar mejor haciendo pizzas en montañita y estando más tranquilo con la vida? Hay muchas veces que eso también es frustrante. Pero también es lindo enfrentarse al poder, también es lindo enfrentarse a los poderosos, también es lindo ver toda esta maquinaria que existe y que se empiezan a volver locos porque no saben qué hacer contigo. Pero eso es una cosa ya más de adrenalina. Sí. Pero sí es una profesión estresante. Es decir, yo siempre digo, si me hubiese hecho arquitecto estaría construyendo y feliz. Aquí estás confrontando todo el día, ganándote enemigos constantemente. Tu contraparte no te perdona que le ganes. Ganas algo que te pasa, ¿no? El abogado de la otra parte le asegura al cliente tus pan comido para cobrarle grandes honorarios y pierde y se inventan que tú pagaste o que tú sobornaste a alguien. Entonces, también es una profesión de muchos rumores y también tienes que aprender a no creer en los rumores. Cuando a mí me dicen tal abogado, me vienen y me hablan de un abogado que no lo conozco. Se vendió a la otra parte y yo lo tomo con beneficio inventario. Sí, ok, eso es lo que tú dices y yo voy a ver realmente qué pasó. Oye, y en el tema de las audiencias penales, que normalmente son como las más de adrenalina, como dices, porque en realidad te estás jugando la libertad de una persona. ¿Cómo manejas la audiencia? ¿Vas normalmente acompañado? ¿Lo haces solo? Por ejemplo, incluso para planificar esta entrevista, quedamos para vernos creo que en 2-3 semanas porque me dijiste estoy a full con un caso. Es algo que quería hacerte la pregunta porque las audiencias penales duran bastante
Y entonces, eso va relacionado a un tema con el cobro de honorarios, porque tal vez puedes, por eso es que en materia penal se cobran altos honorarios, porque te tienes que dedicar 100% a ese caso mientras estás en el caso, o sí puedes llevar algunos casos a la par. ¿Cómo es la vida del penalista? Llevamos muchísimos casos a la par. Tenemos solo casos activos, debemos tener un promedio de 500 casos. Es decir, no llevamos más que consultorio jurídico gratuito. Sí, lo que pasa es que no todos los casos están igual de activos al mismo tiempo. Entonces, tienes casos que están dormidos 3, 4 meses, tienes uno que estás en el momento de la instrucción fiscal y son 90 días intensos. Pero cuando ya tienes audiencia, ahí es metido 100% a eso. Metido 100%, pero tengo un equipo súper grande. Mientras yo estoy, por ejemplo, mañana tengo una audiencia y tenemos versiones en 4 casos. Entonces estamos distribuidos quién va a cada versión, quién me reemplaza en qué, y yo tengo que estar en esa audiencia. Ya no llevas tú la parte de la investigación, solo estás en las partes de los juicios. No, estoy todo. No, en absolutamente todo, pero asigno casos. Entonces hay casos que están asignados a tal abogada. Yo trabajo solo con mujeres, de hecho no trabajo con hombres. ¿Por alguna...? Porque soy malhumorado y yo no puedo enojarme con mujeres. Es decir, yo pierdo la cabeza con mucha facilidad, siempre lo he admitido, no tengo problema en decirlo. Y para mí es muy fácil alzarle la voz a un hombre, muy difícil alzarle la voz a una mujer. Entonces de hecho ellas son mis jefas ahora porque me tienen marchando. No, y les quiero mucho, son para mí herederas de todo esto. Pero ¿cómo nos organizamos? Tú designo casos, es decir, tú vas a llevar tal caso y nos hacemos reuniones semanales para irnos organizando. Qué chévere. Y en las audiencias alguien me lleva la carpeta, eso es súper importante, porque yo tengo que estar concentrado, por ejemplo, en contrainterrogar, en objetar preguntas. Entonces lo que tengo, por ejemplo, a Gaby, que la conozco, que la acabas de ver, lo que hace es, Fiscalía llama al testigo Juan Pérez. Yo cuando regreso a ver, tengo ya la versión de Juan Pérez, lo que hizo Juan Pérez, resaltado lo de Juan Pérez, pese a que ya me leí toda esa carpeta, pero necesito tener toda la mano. Entonces digo, muy bien, ahora le voy a interrogar sobre su declaración de impuestos. Y ya está alguien de mi oficina extendiéndome la declaración de impuestos para yo poder utilizar. En este tema, Felipe, que dices de la audiencia, bueno, finalmente el Pablo nos decía de que él cobra, por ejemplo, un honorario por la indagación previa y después otros tipos de honorarios. ¿Manejas el mismo esquema? Yo creo que el único estudio jurídico que cobra la mitad antes y la mitad después. De todo el juicio. La mitad antes y la otra mitad el día que gano. Ok. Si pierdo, no cobro la otra mitad. Es decir, del 100% si cobro, no sé, $1,000, 500 antes y 500 solo contra el resultado favorable. Si gano en un año, si gano en 5 años, en 5 años. Es un win-win. ¿Por qué? Yo lo he discutido con el Pablito. Con él no hay problema porque es un tipo honorable. Sí. Pero hay abogados que pueden ganarlo en investigación previa. Y lo que hacen es alargarte, complicarle la vida al cliente, la vida entera al cliente para poder cobrar todas las etapas. Y también eso genera desconfianza en los clientes. Porque deben decir, oye, ¿por qué sigo alargándome? Y cada vez que pierdo una etapa, me vuelves a cobrar. Entonces yo prefiero decirles, ¿te cuesta esto antes? Y te cuesta esta segunda parte el día que gano. Porque me moriría yo de vergüenza de cobrar si es que pierdo, ¿no? Señor, usted se va a la cárcel y me debe tanto. No, imposible. Solamente si es que gano. Es un win-win. ¿Y cuáles son tus recomendaciones que das a los abogados que tal vez están iniciando recién en el tema de cobro de honorarios? ¿Cómo has manejado este tema? Yo tengo una teoría y es que no sean obsesivos por el dinero. Porque el dinero es parte de que te vaya bien y llega solo. Es decir, esta no es una profesión para hacerte millonario. Y eso también hay que tener claro. Si eres honesto, si eres honesto y a menos que si te eres abogado de narcos, te vas a hacer millonario. Vas a cobrar unos volúmenes gigantescos. No es para hacerte millonario. Yo tengo una buena vida. Pero si el día de mañana quiebro, digamos que viene un gobierno que me persigue y todo, yo tengo ahorros para subir un año. Pero se acabó. No es que tengo una mansión para poder venderlo. Entonces es una profesión que te permite vivir bien, que te dé un buen nivel de vida, pero no para hacerte rico. Para hacerte rico están otras cosas. Cuando te digo hacer otras cosas me refiero, no sé, ser J.K. Rowling y escribir Harry Potter y que se empiece a producir, ¿no? No obsesionarse por el dinero. Es decir, cobrar, no extorsionar al cliente, no ver al cliente como alguien a quien exprimirle los honorarios. Y administrar bien el dinero. Entonces es una profesión, como te digo, te da un buen nivel de vida cuando eres bueno y te va bien, pero millonario no te vas a hacer. Para eso hay otras estrategias, como comprar bienes inmuebles y ponerles a arrendar, cualquier cosa. Tu forma de fijar los honorarios ahorita tiene que ver con un tema de que, por ejemplo, ahora lo debes tener clarísimo, pero en el inicio eras de los que llamaba a alguien a preguntar cuánto se cobra por este tema, o... No porque le tuve el doctor Vaca de asesor. No hubiese, y eso, yo a mis alumnos les enseño. Cuando en los últimos días de clase les digo, muy bien, ahora les voy a enseñar cosas que no les enseño en la universidad. Les voy a enseñar a cobrar honorarios. Les digo, muy bien, en este caso, ¿cuánto cobrarías? Entonces alguien me dice, yo $400. Le digo, no, pues. O sea, empiezo a explicarles cómo funcionan los honorarios. Entonces yo sí les enseño a mis alumnos a cobrar honorarios, porque es una cosa que nadie sabe. ¿A qué semestre de alumnos das? A 7º y 8º. ¿Ahorita estás dando en la Católica, ¿no? En la Católica. ¿Solo ahí das o das en otra universidad también? En la UDLA doy maestría y unos cursos llaman conferencias de maestría en la Universidad de Sevilla. Justo, qué bueno que me trajiste hasta este punto porque eres uno de los pocos profesores en el Ecuador que también da clases en una universidad, en este caso de España, porque una parte de tu tiempo la vives allá, ¿no es cierto?
Viajo mucho a España. O sea, Ajá. estoy entre Quito y Sevilla la mayor parte del tiempo. Voy y vengo. ¿Y cómo fue ese? Bueno, estudiaste allá en España, ¿no es Estudié cierto? en España. Eso es lo que ya te abrió la puerta para ser profesor después en esa universidad. Sí, es decir, a ver, esto es importante igual aclarar. No soy profesor ni titular, ni Ajá. suplente, ni nada. Soy conferencista de programas de maestría. Entonces, lo Ok. que pasa es cuando hay un programa de maestría, me llaman y tengo un tema específico. Entonces, te doy una charla de 3 días seguidos y ya. Pero ok. tengo muchos casos, también tengo clientes allá. Entonces, voy tratando de manejar. ¿Manejas derecho español No, o no. tienes Yo soy clientes que viven en España pero tienen Tengo casos acá? que tienen casos acá. Ok. Somos abogados de muchas empresas españolas, entonces Ok. aprovecho cuando estoy allá porque no hay que perder el contacto humano. Ok. Y eso es algo también importantísimo. Hoy que todo es por Zoom, Sí. es impresionante el vínculo que te genera cuando le ves a esa persona. Cuando le dices, oye, estoy en Madrid, vámonos a cenar. Eso cambia toda la perspectiva de relación cliente-abogado. Como este es un podcast de las Ajá. cosas que no te enseñan en la facultad, Sí. no pierdas de esto de estrechar la mano a tu cliente, de invitarle un trago, de decir vamos a tomarnos un café o te invito a almorzar. Chévere. Esto de verle a alguien por Zoom te genera absolutamente nada, no te genera vínculos. Claro. Y también el tema de tener clientes y que te vaya bien en la profesión es generar un vínculo, que el cliente vea que no eres un empleado virtual, sino que eres un abogado, no su empleado. Sí. Pero además eres un tipo carne y hueso con el que puedes reírse, con el que se puede frustrar, y tú también no ver a los clientes como unos tipos que te pagan, sino como personas que están con problemas, necesitan soluciones y con los que puedes generar empatía. Porque eso hace que la profesión sea más humana. No lo digo por conveniencia financiera, lo digo para no perder lo humano de esta profesión. Sí, 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 total. Comparto contigo. Y sabes que me llamó también bastante la atención cuando vi tu hoja de vida hoy en tu página web del estudio, que vi que tus libros, que de hecho yo sabía que tenías 8, ahorita me estás contando que tienes 9, vas a tener 9, pero me llamó la atención que dices que tus libros se venden en Ecuador, México, España Y Argentina. Argentina. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto de que tus libros empezaron a Ahí irse por sí fuera? le agradezco a Librería Ceballos que ellos tienen alianzas con estas librerías. Por ejemplo, Ya. te vas a Madrid a Marcial Pons, vas a encontrar en las estanterías de todos mis libros. Ah, ¿en serio? Porque ellos tienen alianzas, entonces han logrado que vayan allá y como se han vendido bien, siguen pidiendo mis libros. Entonces, son los lugares donde tienen alianzas. Pero eso sí es mérito 100% de Bueno, la también familia seguramente Ceballos. tuyo, no creo que está modesto porque... Pero el sí. tema es que yo no hubiese sabido qué puerta golpear. Ellos me dijeron, ve, tenemos alianzas, Qué vamos a bueno. ver si se venden. Y de repente, la primera vez fue chistoso, porque la primera vez llevé yo mis libros. Y dije, vengo, te traigo un paquete de Librería Ceballos. Muchas gracias, señor. No, les dije, yo soy el autor del libro, no me fui. Pero van pasando los años, a veces vuelvo por algún libro y me gusta ver mi libro ahí. Alguna vez lo vi en vitrina, Qué fuera en la bueno. vitrina entre las novedades. ¿En Estaba un dónde, libro Madrid? en Madrid, Ah, ya. en la calle Bárbara Braganza, Ya. en la estación de Metro Colón. Entonces, claro, te da gusto, pero claro, esto es vínculo de ellos. Y en el tema, digamos, de ser escritor, ¿por qué empezaste a escribir libros de derecho penal? Para transmitir, es decir, es la única, yo no soy egoísta con el conocimiento, es decir, si tú sabes algo, transmítelo. Hay gente que me dice, ¿por qué das clases? ¿Por qué les cuentas a los alumnos Tus estrategias. tus estrategias te van a ganar mañana? Chévere. Subir el nivel académico significa reducir los niveles de corrupción. Mientras Total. más alta es la academia, más baja es la corrupción. Entonces, esto es parte de contribuir. Y otra cosa, no hay nada más mediocre que ganarle a un mediocre. Es decir, soy un abogadazo porque gano mal los abogados. No. No. Démonos con titanes. Esto Sí. tiene que ser una pelea de personas preparadas. Y es por eso. Compartimos mucho en este tema porque yo siempre digo que, por ejemplo, cuando yo difundo el tema del derecho administrativo, yo digo, creo que mientras hayan servidores públicos con más conocimiento, habrá servidores públicos que incurran en menos corrupción, porque en la corrupción, desde mi punto de vista, no solo se entra porque uno quiere, sino a veces también por desconocimiento. Entonces yo digo, mientras tengas más empoderamiento de conocimiento, 100%. vas a cerrarle la puerta a la corrupción. Qué chévere compartamos ese lema, digamos así. ¿Cuál es para ti actualmente el próximo reto que tienes en tu vida como abogado, como escritor, como docente? ¿Cuál es el reto y cómo lo vas a superar? El reto que yo tengo es ver a mi gente crecer. Es decir, muchas veces el ejercicio penal, y esto se diferencia, estamos hablando de las grandes Ajá. firmas un momento, Sí. ¿no? Cuando tú vas a una gran firma, tú no exiges que te atienda el socio X. Tú dices, quiero que me atienda el área de propiedad intelectual, esté quien Total. esté. En penal nunca ha sido así. En penal quieres que te atienda un apellido, 2 apellidos. Es decir, si tú ves el estudio jurídico clásico en penal, es del doctor, me voy a inventar, Ricardo Vaca Andrade. ¿ya? Ajá. Y se murió, es decir, ahí está todo. Ajá. Y en su momento, cuando vienen a buscar, me buscan a Felipe Rodríguez Moreno, es el mismo fenómeno. Y yo quiero que esto sea más corporativo, es decir, que busquen al estudio jurídico y te atienda a quien Ok. esté. ¿Por qué? Porque si al final ya se va a dar el mismo fenómeno siempre. Se muere el socio
y se destruye el estudio jurídico. Yo sí quiero que esto perdure, yo sí quiero hacer una estructura que seamos buenos y reconocidos en materia penal como lo somos ahora, pero necesito también que mi gente empiece ya no sentir que viven bajo la teta de un nombre, sino que tienen su propio nombre, tienen su propia estructura y puedan generar sus propios ingresos. ¿Y qué estás haciendo para hacer eso posible? Dándoles cancha, es decir, no soy egoísta y no hago todas las audiencias yo, ya empiezo a soltarles que hagan sus propias audiencias. Y si el cliente te dice, no, pero es que, doctor, yo quiero que... Mi respuesta es que me eligieron a mí, por lo tanto tienen que confiar en mi estrategia. Entonces, y algo que yo siempre digo, y lo dije recién en un programa justo de la podcast, que tú eres el jefe. Yo soy el jefe. Entonces yo le digo al cliente, si tú me contrataste a mí es porque confías en mí. Y confiar en mí significa confiar en mis decisiones. Y mi decisión es que esta abogada que trabaja conmigo desde hace mucho tiempo es quien hace esta parte de la audiencia, porque así lo quiero yo. Y si algo falla es mi culpa. Pero evidentemente tengo gente preparada, sé que no van a fallar. Y yo sé quién tiene sus cualidades. Hay gente que le dejo hacer un tipo de audiencias y otras que no, mientras se van Claro, igual es lo que decías de las inteligencias. Hay un punto que ya habías dicho en la primera parte de la entrevista y no sé si estás de acuerdo o no con lo que voy a concluir, pero he visto, por ejemplo, tú me decías que empezaste a trabajar con Ricardo Vaca. Y de cierta forma hay abogados en el medio que yo he visto que han tenido un éxito, como yo digo, un éxito temprano, un éxito bueno, no han seguido el camino de entrar a un estudio jurídico muy grande donde sean invisibilizados justamente, sino que han hecho esto, han ido de la mano de un mentor, ese mentor les ha dado su cancha y ahí salen. ¿Creerías que tal vez esa es como que una mejor receta que entrar a una estructura tan grande donde te puedan invisibilizar? Siempre y cuando seas bueno, porque también puedes empezar solo y ser nadie. Entonces, yo recomiendo empezar en un buen árbol y va a depender del perfil. Entonces, empezar solo puede ser súper complejo si lo tuyo no es el litigio. Y tal vez te sirve entrar a la mega estructura y estar medio invisibilizado, pero tener tu medio de vida. Sí, yo también creo que son las ambiciones de lo que quiere cada uno hacer. Pero como te digo, va a depender de las cualidades. Otro tema difícil es conseguir clientes, porque muchos son unos abogadazos, pero no tienen lo que los gringos llaman social skills. Les llevas a una reunión y eres tan parco que nadie te para bola y no tienen esa capacidad de generar clientes. Yo también creo que los abogados que se han ido haciendo así solos o los grandes estudios jurídicos es porque en una reunión social son encantadores. Es decir, haces que el cliente diga, yo quiero trabajar contigo. Yo conozco a grandes abogados, grandes colegas míos que no tienen un solo cliente porque nadie les quiere contratar. Y yo digo, contrátenles. No saben las maravillas de abogados que van a tener. Van a tener un abogadazo. Y conozco de estos a muchísimos. Como dicen, no solo hay que ser, hay que parecer. Y justamente si estamos en una reunión, vamos a entrar al último punto de la reunión que vos me decías, es el tema de la literatura. Eso es lo que te permite de cierta forma conversar un poco, pero cuéntanos un poco esta parte tuya de por qué sientes un interés particular hacia la literatura y si nos puedes dar un adelanto de qué se tratan estas novelas que estás escribiendo, por qué no las has sacado, tal vez te sientes todavía un poco como que tímido ante eso. No, me siento listo. O ya estás. Me siento listo. A ver, amo la literatura, soy una de esas personas que lee obsesivamente y obsesivamente mal. De hecho, a veces mi esposa me dice, ya para un ratito, y le digo... ¿En qué horas del día lees? Muy temprano en la mañana, muy tarde en la noche, todo el fin de semana. A veces leo 8 o 9 horas seguidas, no paro. O sea, no puedo parar. A veces paro para ir al baño porque tomé mucha agua y tengo que ir al baño. Soy un obsesivo por la lectura, amo leer. ¿Desde siempre o en realidad? Desde que soy niño, toda mi vida. De hecho, si algún cliente mío ve este podcast, que no se resienta, pero mis clientes favoritos son los personajes de los libros que leo. Los amo, porque al final están ahí y ahora mis favoritos están siendo los que yo creo en literatura. Y decidí empezar a escribir porque así como hay unos extraordinarios escritores conocidos y desconocidos, hay unos pésimos escritores que escriben. A veces cojo un premio Planeta, recién leí un premio Planeta que decía, ¿cómo? Yo puedo hacerlo mejor. O sea, yo tengo mucho más que aportar a la literatura. Acabé mi primera novela que se llama Tanto Todo. Acabé ya mi segunda novela, que aún no tiene nombre, estoy tratando de definir el nombre. ¿Y de qué género son? Son ficción, tiene tintes políticos. Podría decir que en estilo sería como leer, si me preguntan qué género, yo podría decir es como que leer un libro de Vargas Llosa X. No porque yo me compare con él, evidentemente estoy años luz de él, pero podríamos decir así, es una historia inventada en un mundo real. El primer libro va de un hombre que quiere instalar algo que se llama la aristocracia cultural en el mundo. Esto es una persona que quiere trascender, un padre que odia a la sociedad y es extremadamente racista, y un hijo que quiere que el voto igualitario desaparezca. Y es una novela muy política, lo Saramago con sus cosas. Y la segunda es muy bukeleana.
Es decir, tiene mucho de cómo combatir pandillas, pero es muy novelada. Es decir, es una novela con personajes, con crímenes, con personajes muy profundos que he ido creando. Y al respecto de este tema, para no irnos, ¿cuál es tu opinión respecto del presidente de El Salvador? Porque, claro... no es presidente, es dictador. Es imposible hacer lo que Bukele está haciendo sin tener los tres los poderes del Estado. Total. Es decir, eso no se logra democráticamente. ¿Y te parece que el fin justifica los medios en ese caso o no? Yo creo que nunca el fin justifica los medios en el presente. Otra cosa es verlo 100 años después. Claro. Preguntar a 100 años después a alguien. Creo que es un dictador, creo que no es un demócrata. Creo que la democracia es una cosa súper romántica que superó el autoritarismo de antes, pero hay que hacerle evolucionar. La democracia también tiene sus defectos. Pero a veces me pregunto y digo, ¿qué otra forma tienes de combatirle? Es decir, si me dices no es un demócrata, mi respuesta es a un país tomado por las pandillas no los puedes combatir con métodos democráticos. Claro, no había de los otra. métodos que tiene. Y creo que le va a traer una gran factura. Creo que hay cosas muy positivas de Bukele, pero hay cosas que se le van a ir al carajo. Y es que cárceles hacinadas, cuando él ya no esté, va a hacer que esto explote y se vuelvan a tomar todo. Es decir, él no está dando una solución definitiva, simplemente le está metiendo una lata de sardinas. Sí. Y el meterle en latas de sardinas hace que quienes están fuera de la lata puedan vivir tranquilos, pero las latas explotan un día. Y el día que esas latas explotan, todo se le fue a las manos. Entonces, parece cool el método. Parece que no puedes combatir la violencia extrema sin violencia extrema. Sí, total. Y desde afuera se ve como que, está haciendo algo bien, pero en cambio estar viviendo ese tema, tal vez como ciudadano de allá debe ser un tema, oye, ajá, y ese es otro tema ya importante. No me matan, pero tampoco tengo libertad de expresión. Eso es algo que también, por eso yo opino poco, es que yo no sé exacto. Claro, yo veo desde afuera y digo, un país tomado por las pandillas, alguien tenía que tener esta mano dura. Pero como alguien pudo haber dicho en su momento, Rafael Correa es un gran presidente que hizo carreteras, ok. Pero pregúntale al que vive adentro. Entonces, yo el día que quiero opinar completamente me voy a entrevistar con gente de El Salvador y decir muy bien cómo es su vida, persigue oposición política, qué pasa con el debido proceso. Tengo que hacer esas preguntas. Entonces, es fácil verlo de lejos. Yo como abogado solo digo, en realidad, antes presentabas una acción de protección y sabías que nunca le ibas a ganar al Estado. O sea, era hasta aburrido. Era, quedémonos en lo administrativo, porque lo judicial nunca. Y en lo administrativo es como que igual ya. Pero bueno, ese era el tema. Y bueno, vamos llegando a la última parte. No puedo despedir esta entrevista sin hacerte la pregunta de qué se viene en el derecho penal. ¿Cuál es tu nuevo libro que dices que sale la próxima semana? Espero que salga la próxima semana. Tratado de Procesal Penal, sale el primer volumen. Pero recién salió uno, de la bipolaridad. Pero ese es un libro viejo mío que es la segunda edición. Ok. Es la segunda edición. Solo lo reedité. Ya, ok. No, me tomó un par de horas. Dale. Actualizándolo un poco. No, el nuevo es quiero sacar el primer gran tratado de Procesal Penal del Ecuador. Este es el primer volumen, tiene 400 hojas. Y son 400 hojas solo los primeros un artículo del COIP, que es del artículo 5, es decir, los principios. O sea, este libro va a ser solo de principios del derecho penal. Es un tratado. El primer volumen trato principios. El segundo volumen que yo lo estoy escribiendo se trata sobre los sujetos intervinientes de la investigación previa. El tercero será instrucción fiscal etapa intermedia, un cuarto de etapa de juicio y habrá un quinto de etapa de juicio con teoría de la prueba y quinto libro va a ser apelación casación. Ahí compartimos otro tema porque yo también he pensado, tal vez no todavía, puede ser, yo estoy también trabajando ya en un libro que espero que en un par de meses vea la luz, pero a mí sí me gustaría también hacer el primer tratado de derecho administrativo porque veo con mucha envidia sana, digamos, como en países tan cercanos como en Colombia, por ejemplo. En Colombia hay tratadistas y aquí en Ecuador realmente no tenemos tratados. Entonces creo que de cierta forma compartimos ese tema de querer ponernos un poco en la agenda internacional académica. Qué chévere, qué chévere. Entonces, de hecho, ese tratado me va a servir porque, bueno, pues hay un tema que es muy... que ya está superada la teoría y ahora se dice que los principios del derecho penal y el derecho administrativo sancionador, es decir, aplicamos los del derecho penal. Y pues si ofreces un tratado debe ser porque es un análisis muy profundo del tema de principios y ahí probablemente la siguiente entrevista que hagamos sea para hablar ya de temas más académicos. Perfecto. En este tema de los principios, ¿sí? Claro que sí. Bueno, pues Felipe, te quiero dar la palabra por última vez para que puedas darle un mensaje a toda esta comunidad que seguramente disfrutó bastante esta entrevista que sale hoy. Por cierto, es la única entrevista que se grabó hoy y sale hoy. Así que pues esto ya, la cámara y los micrófonos para que des tus últimas palabras. Bueno, mensaje final que les digo siempre a mis alumnos al terminar el semestre es sean honestos, que es mucho más fácil que ser deshonestos. Te permite vivir tranquilo, te permite vivir sin miedos, te permite ver a tu familia a los ojos, no vivir por los techos como muchos más lo han hecho. Sean honestos para que empiecen a marcar un precedente y empiecen a prolongarse y perennizarse en historia. Creo que es muy importante. Y reitero, y lo voy a decir siempre, ser corrupto debe ser un infierno. No vivan un infierno. Correcto. Excelentes palabras. Gracias, Felipe. Gracias por estar aquí. Encantado.